El día de hoy vamos a hablar sobre la cranioacupuntura. La cranioacupuntura es un microsistema que es adoptado por la medicina tradicional china. Como vamos a poder ver en esta imagen, nosotros podemos trabajar desde el cráneo de nuestro paciente, desde la cabeza del paciente, para realizar un estímulo hacia la periferia de mi paciente, hacia sus brazos, hacia las piernas, hacia el tórax, hacia el abdomen. De una forma, es un efecto que vamos a hacer distalmente. Como vemos aquí, en esta imagen, tenemos distintas bandas o líneas que son utilizadas para generar un estímulo para patologías específicas que va a tener mi paciente. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Para poder utilizar y estimular estas zonas en el cráneo, vamos a insertar agujas de acupuntura de manera subcutáneamente y además lo vamos a hacer con una electroestimulación. ¿Para qué? Para que el estímulo sea más fuerte y por consiguiente generemos un efecto mayor en nuestro paciente. Como lo mencioné, la cranioacupuntura es un microsistema, es un sistema pequeño el cual va a poder generar o hacer un cambio grande en el cuerpo del paciente. ¿La acupuntura cómo comenzó? La cranioacupuntura, comenzó a través de las líneas o de los meridianos circulaterales de la acupuntura tradicional y en el cual se fueron emparejando ciertos puntos específicos que pasaban por ciertas zonas y los cuales se fue dando cuenta que generaba un estímulo de forma distal, que de repente funcionando aquí arriba teníamos un efecto para suprimir algún dolor o algún problema motor en la pierna o en el brazo del paciente. ¿Qué meridianos tenemos que pasan por aquí? Tenemos meridiano de vejiga, tenemos el meridiano de vesícula biliar, tenemos el meridiano de Dumay, tenemos el meridiano de triple calentador, que son meridianos que pasan directamente por encima de la zona del cráneo de la persona. A través de esto se comenzó a hacer un emparejamiento de líneas y que posteriormente, en 1983, la OMS solicitó que se hiciera una nomenclatura estándar para poder localizar los puntos específicos, para poder ver qué puntos específicos tienen un efecto, por ejemplo, para tratar dolor, qué puntos tienen un efecto para tratar un tinnitus, para tratar un problema ocular, y de esa forma, se fueron desarrollando ciertas líneas que son las que vamos a estudiar el día de hoy. ¿A través de qué? A través de los canales circulaterales, como lo acabamos de mencionar. Todos los meridianos circulaterales van a fluir directa o indirectamente hacia la zona de la cabeza de mi paciente, ya sea los meridianos yin a través de vaso gobernador o a través de su emparejado según la teoría yin y yang, que va a llevar un recorrido ascendente o van a llegar a inervar la zona de la cara y de la cabeza, y a través de esto vamos a poder generar un estímulo por cranioacupuntura, enfocándolo, emparejándolo hacia la teoría de canales y colaterales. Además de que aquí arriba todos los meridianos yang van a dar una nutrición o una inervación a lo que es el cerebro y la médula espinal. Por consiguiente, a través de ese mecanismo de nutrir estos dos vasos o estos dos órganos maravillosos, van a poder generar un estímulo hacia la periferia del paciente, hacia los brazos, hacia piernas, hacia tórax, abdomen. Muy bien, entonces ya mencionábamos la teoría que hay a través de meridianos y colaterales, que todo meridiano y colateral llega a inervar la cabeza ya sea directa o indirectamente, dependiendo si es meridiano yin o si es un meridiano yang. Pero como mencionábamos, la OMS en el 83 empezó a hacer esa nomenclatura y se fue descubriendo a través de los avances anatómicos y fisiológicos que ciertas zonas del encéfalo tenían funciones distales. Se fue encontrando cada vez más qué parte del encéfalo, qué parte directamente del encéfalo iba a generarme un estímulo, por ejemplo de movimiento, un estímulo para poder ver o escuchar, y a través de ello se fueron formando las líneas que ahora nosotros estimulamos con la cranioacupuntura. Normalmente, ¿cuál fue la primera que se dio, que se localizó? Se localizó el área motora primaria y la zona sensitiva o somatosensitiva primaria, que son parte de lo que se llama el homúnculo motor. El homúnculo motor es como si tuviéramos un cuerpo invertido en nuestro cerebro, en el lóbulo, entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Y como podemos ver, tenemos distintas zonas. Podemos desde trabajar la zona motora y sensitiva de mi paciente, tenemos distintas
zonas o áreas del lenguaje, tenemos áreas visuales, y de esta forma nosotros vamos a poder trabajar con un paciente que tenga problemas oculares, un problema auditivo, un problema motor o sensorial desde la craneoacupuntura. Esto que vemos aquí es la parte del homúnculo motor. Como mencionábamos, el homúnculo motor en la imagen anterior es el área motora primaria y el área somatosensitiva primaria. De aquí son las principales zonas donde se emerge o se desarrolla el movimiento o la parte sensitiva del paciente. Entonces automáticamente nosotros desde esta zona vamos a poder estimular toda la periferia del paciente. ¿Qué vamos a hacer? Normalmente la primera línea que vamos a localizar aquí en la acupuntura se va a encontrar directamente sobre esto, sobre el homúnculo motor. Por eso es tan importante que sepamos qué es y para qué me funciona el homúnculo motor. Vamos a ver que la zona motora y sensitiva, que son las bandas principales y que de ahí vamos a localizar las demás bandas o líneas, se van a localizar directamente encima del homúnculo motor. Como mencionábamos, es como si tuviéramos un cuerpo invertido. Como podemos ver en la parte más inferior o más basal, vemos la zona de la cara, la zona de los brazos, tronco, abdomen, para terminar hacia una zona central de cada hemisferio con las piernas del paciente. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Esa línea o ese homúnculo motor funciona bilateralmente, funciona ya sea trabajando del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Y qué es importante que tengamos en cuenta? Que el cerebro trabaja de forma cruzada. Si yo estimulo el lado izquierdo del cerebro, me va a hacer un efecto en el lado derecho. Si yo estimulo el lado derecho de mi cerebro, va a tener un efecto en el lado izquierdo. La inserción y cómo lo vamos a hacer nosotros o cómo vamos a trabajar. Es una angulación normalmente entre 10 y 20 grados. ¿Por qué? Porque ocupamos hacer una punción de forma subcutáneamente. ¿Para qué? Para no lesionar o no generarle dolor al paciente al momento de insertar la aguja. La aguja se va a insertar directamente en el cuero cabelludo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros para poder localizar las primeras bandas y empezar a ver cada una de las zonas de la craneoacupuntura? Vamos a localizar el punto medio sobre el borde de las cejas y vamos a localizar la tuberosidad occipital del paciente. Y nosotros vamos a trazar una línea imaginaria, una línea recta imaginaria que me dirija desde el punto medio superior de la ceja hacia la tuberosidad occipital de mi paciente. ¿Esto para qué me va a ayudar? Para que yo pueda comenzar a localizar la zona motora y de ahí comenzar a derivar todas las demás líneas que voy a encontrar dentro de la craneoacupuntura. La primera línea que vamos a localizar va a ser la línea motora, que va a estar meramente o encima del homúnculo motor, de lo que ya mencionábamos con anterioridad. ¿Dónde vamos a localizarlo? Vamos a localizar la línea imaginaria que habíamos trazado anteriormente del punto superior de la ceja hacia la tuberosidad occipital. ¿Dónde va a comenzar esta línea? Muy bien. Vamos a tener una vista de forma superior, como la que estamos viendo en esta imagen. Vamos a localizar el punto de Dumai 20, que se localiza en el punto más alto o en el ápice de la oreja, siguiendo una línea recta hacia llegar a la zona de la línea media en el encéfalo. Entonces, de aquí, de Dumai 20, yo voy a trazar una línea imaginaria que va a descender hacia la línea de cruce de mi línea imaginaria, hacia el cruce de mi línea imaginaria con el nacimiento del cabello de mi paciente. Entonces mi línea va a quedar del punto de cruce de la línea imaginaria de la ceja hacia la tuberosidad occipital, el cruce de esta línea con el nacimiento del cabello de mi paciente,
y va a ser una línea en dirección hacia Dumai 20. Esta línea es la línea motora o el área motora. Por consiguiente, ¿para qué me va a ayudar esta línea? Me va a ayudar para trastornos de movimiento, trastornos de movilidad en mi paciente. ¿Cómo voy a saber qué zona estimular según la zona afectada de mi paciente? Como mencionábamos, el homúnculo motor, esta región es la zona de la cara, esta es la zona de las extremidades superiores, el tronco, el abdomen, y termina casi proximal o cercándose a Dumai 20, va a terminar en la zona de las piernas o de las extremidades inferiores de mi paciente. Si mi paciente tiene una lesión motora en sus piernas, yo voy a estimular la zona cercana a Dumai 20 sobre la línea del área motora. Si mi paciente tiene un problema de parálisis facial, tiene un problema motor de miembros superiores, pues yo voy a estimular estas zonas. Normalmente, bueno, ¿qué vamos a encontrar? Que en la mayoría de libros nos refieren que la línea se divide en 5 partes para de esa forma dividir más fácil el cuerpo. ¿Nosotros qué podemos hacer? Vamos dividiéndolo según la medicina tradicional china en yaos o en calentadores. Lo podemos dividir, trazamos 2 líneas imaginarias y dividimos el yao superior, yao medio y yao inferior. Si mi paciente tiene un problema motor en su yao inferior, que son las extremidades, pues yo funciono esta zona. Si tiene un trastorno motor en el yao superior, funciono esta zona o esta área de la línea motora. La siguiente línea, ¿cuál es? Es la línea sensitiva. Como les mencioné, a partir de la motora nosotros vamos a poder localizar las otras 3 líneas que hay alrededor de ella, que son las principales que vamos a ver. El área sensitiva, ¿dónde se va a localizar? Se localiza 1,5 centímetros hacia atrás o posterior de donde está el área motora y va a seguir la misma trayectoria. ¿Cómo lo podemos medir de una forma más sencilla con nuestro paciente? Vamos a medir medio kun hacia atrás o medio kun posterior o medio kun hacia la oreja y voy a trazar una línea imaginaria que va a ser idéntica que la zona o la línea motora. Voy a empezar con esta zona que es el yao superior, el yao medio y el yao inferior. Si mi paciente tiene un problema sensitivo, por ejemplo dolor, por ejemplo parestesias, algún tipo de radiculopatía, algún problema que tenga pérdida de sensibilidad, por ejemplo en las piernas, ¿yo qué hago? Yo voy a estimular la zona del yao inferior. Si tiene un problema sensitivo, un problema de dolor en esta región, en la región de la cara, estoy tratando algo del yao superior. ¿Yo qué voy a estimular? La zona más próxima al punto de cruce del nacimiento del cabello. Toda la línea sensitiva me va a ayudar para cualquier problema sensitivo o sensorial que pueda tener o desarrollar mi paciente. La siguiente línea se llama línea o área o zona de Corea. ¿Esta dónde se va a localizar? De la línea motora se va a localizar a 1,5 centímetros o medio kun hacia adelante de la línea motora. El área de Corea, ¿para qué la vamos a utilizar? De igual forma va siguiendo la misma trayectoria como lo hacía la motora y la sensitiva. Comenzamos en el yao superior, yao medio y el yao inferior. ¿Para qué me va a servir esta línea? El área de Corea es para tratar cualquier problema de movimiento involuntario. Por ejemplo, una patología de un síndrome de Parkinson o un signo de Corea, lo voy a poder tratar a través de esta línea, del área o de la zona de Corea.